Vamos a regresar a un tema terriblemente básico, la restricción. Y quise regresar, pero vamos a darle una segunda vista afinando el lápiz. Así que tomen nota de varias cosas críticas, claves del día de hoy, porque hay mucha confusión en el tema de la restricción y quiero que la aclaremos. Quiero que quedemos perfectamente aplanadito de qué queremos decir cuando hablamos de la restricción. Entonces voy con el tema de la restricción. Esta cosa se llama teoría de restricciones, lo cual ha creado mucha discusión. ¿Por qué teoría? Las teorías normalmente son cosas que no se han probado, que no es tan fuerte como una ley. ¿Por qué no es la ley de las restricciones? ¿Por qué es teoría de las restricciones? Se llama teoría de restricciones porque a Eli Goldratt se le ocurrió llamarle así. Si él hubiera querido ponerle la ley de las restricciones, le hubiera puesto la ley de las restricciones. A él se le ocurrió ponerle teoría porque en su visión de humildad en ese momento no quiso ser arrogante y dijo que era una teoría. Pero lo importante hoy es la palabra restricciones. Exactamente qué queremos decir con restricciones. Es importantísimo que quede claro hoy. Voy a venir desde el suelo, así que sean pacientes conmigo. En la mentalidad de teoría de restricciones, absolutamente todo lo que hagamos, toda actividad es concebida como un proceso. Todo lo que hagamos, producir algo, fabricar algo, proveer un servicio, vivir, crecer, enamorarnos, etcétera, etcétera. Todo en este mundo, bajo la filosofía de la teoría de restricciones, puede ser visto como un proceso. Y como todo proceso, es entendido como una secuencia de actividades. O sea, nosotros entendemos como proceso cuando hay actividad 1, 2, 3, 4, 10, 16, 100. A la serie de actividades le llamamos un proceso, que tiene un inicio y que tiene un fin. Normalmente el inicio es una necesidad y el fin es cuando esa necesidad es satisfecha. Y en medio de eso hay todo un proceso que lo que busca es satisfacer esa necesidad. Y los distintos pasos que tenemos que dar para satisfacer esa necesidad les llamamos actividades o pasitos o subprocesos. Hay un proceso grande y hay subprocesos. En teoría de restricciones, pensamos que aunque siempre queremos balancear los flujos, siempre sucede que se nos desbalancean. En este caso, estoy haciendo el ejemplo del proceso. El primer elemento, el primer recurso, la primera máquina, la primera persona, como ustedes lo quieran ver, el primer recurso tiene una capacidad de hacer 4 partes por minuto. El segundo recurso puede hacer 5 partes por minuto. El tercero puede hacer 2 partes por minuto. El cuarto puede hacer 3 partes por minuto. Evidentemente de estos 4, la restricción, el recurso restrictivo es el recurso número 3, que solo puede hacer 2 piezas por minuto. Y eso quedaría representado de esta forma. Cuando hablamos de la restricción, básicamente de esto es de lo que estamos hablando. De un elemento que atora el flujo en nuestro proceso. El proceso puede ser lo que ustedes gusten. El punto es, la restricción es donde se nos atoran las cosas. Ese es el lenguaje común. Entonces hablamos de la restricción. Sin embargo, hoy quiero afinar exactamente el tema de la restricción. Quiero que seamos muy claros en el tema de la restricción, porque en verdad me encuentro con muchísimas confusiones cuando hablamos del tema de la restricción. Hay 3 términos que giran en torno al tema de la restricción. El cuello, ¿qué es un cuello de botella? ¿Qué es un obstáculo? ¿Y qué es una causa de la restricción? Cuando hablamos de la restricción, estos 3 términos suelen ser confundidos con la restricción.
Y es importante que lo tengamos claro. ¿Qué queremos decir con estas cuatro cosas? Restricción, cuello de botella, obstáculo y causas. Así que voy ir uno a uno. Vamos a empezar con el cuello de botella. El cuello de botella es lo que le dio forma a teoría de restricciones. Cuando Goldratt empezó con todo su rollo de teoría de restricciones, básicamente hablaba no de restricciones, hablaba de cuellos de botella. Y a lo que se refería a él es que si tenemos un flujo, si aquí estamos invirtiendo agua sobre esta tubería y estos distintos pasos del flujo tienen distintos anchos, podemos ver que la sección E es la más angosta de todas. Cada uno de estos atorones es un cuello de botella. Quiere decir que aquí tenemos la sección B puede ser considerada un cuello de botella, la sección E puede ser considerada un cuello de botella, la sección H puede ser considerada un cuello de botella. Sin embargo, cuando hablamos de la restricción es una. De esos 3 cuellos de botella, o de esos 6 cuellos de botella, o de esos 15 cuellos de botella, solamente uno es restricción. Sí, la restricción es un cuello de botella. No todos los cuellos de botella son restricción. Yo solía decir que el más peor cuello de botella es la restricción. Entendiendo que hay cosas malas, hay cosas peores, hay cosas peores y hay cosas más peores. El más peor de los cuellos de botella es la restricción. Este es el ejemplo que ponemos típicamente en términos de fluido de flujos. Cuando hablamos de tráfico, lo podemos ver de esta manera. En la Ciudad de México sabemos que la fuente de petróleos suele ser un cuello de botella. El paso por debajo de muchos puentes suele ser cuello de botella. Cuando 4 carriles se convierten en 3, 5 carriles, perdón, se convierten en 3, aquí hay un cuello de botella. Y cuando esos 3 carriles se convierten en 1, este es otro cuello de botella que es peor que el anterior. Y este cuello de botella es el que determina lo que puede fluir. Por lo tanto, en este flujo de autos es la sección C a lo que llamaríamos la restricción, aunque hay 1, 2, 3 cuellos de botella. Y lo interesante aquí es ver que cuando arreglamos el cuello de botella C, existe algo que se llama el principio de Boyd, B-O-Y-D, pues si lo quieren investigar más a fondo. El principio de Boyd dice que siempre que tocamos algo para mejorar una parte de ese algo, sin querer afectamos el sistema entero. Noten aquí que al arreglar, al hacer algo en el cuello de botella C, no solo modificamos el cuello de botella C, además modificamos otras partes del sistema. Por lo tanto, la restricción no necesariamente cambia donde pensaríamos que va a cambiar, se convierte en otra cosa. Esto es importantísimo porque tendemos a pensar que el sistema se mantiene estático, que al estar trabajando en una restricción todo lo demás se queda igual. Y no, por el principio de Boyd, a la hora de estar arreglando una restricción, estamos afectando el sistema entero. Por lo tanto, la segunda restricción puede no caer donde pensamos que iba a caer. Ok, cuello de botella. Siguiente término a clarificar. Obstáculo. Un obstáculo, en teoría de restricciones, es más algo previo que nos impide arreglar la restricción a algo que crea una restricción. Pero ciertamente un obstáculo puede crear una restricción. Esa piedra está restringiendo el número de vehículos que pueden transitar por esa carretera. Por lo tanto, esa piedra, que es un obstáculo, puede causar la restricción. Y empezamos a ver la diferencia entre la restricción y la causa.
empezamos a ver que hay dos cosas diferentes. Una cosa es la restricción y otra cosa es lo que causa la restricción. Mucho ojo con eso. En el lenguaje de teoría de restricciones solemos hablar de restricciones físicas y restricciones mentales. Porque así se empezó a hablar. Pero eso tenía más que ver con flujo de materiales en una planta que con la realidad. Ya cuando el concepto se extendió a sistemas de oficinas, de hospitales, de personas, de familias, realmente entendimos que una cosa es la restricción y otra cosa es lo que causa la restricción. No se confundan, abusados. El ejemplo que yo suelo poner para aclarar esta diferencia es, en un equipo de fútbol hay un portero, hay 4 personas o 3 que juegan la defensa, hay otros 3 o 4 que juegan la media y hay otros 3 que juegan la delantera. Por lo tanto, el flujo es portero, defensa, media, delantera. La gran diferencia en lo que estamos hablando es el director técnico, el entrenador, no juega. Él no puede ser la restricción. Él puede causar la restricción porque él puede alinear mal a sus jugadores o mandar mal una estrategia. Pero él no puede ser la restricción. La restricción va a ser el portero, la defensa, la media o la delantera. Son los que están jugando. Es alguien dentro del proceso el que puede ser cuello de botella restrictivo. Los que estamos fuera podemos causar que uno de esos elementos se convierta en restricción, pero no somos la restricción. Ojo, porque es una de las grandes discusiones en las compañías. ¿El director general es la restricción? No. El director general puede causar la restricción por mandar malas indicaciones, por no ser claro en lo que dice, por no dejar perfectamente claros los roles de cada uno. Eso va a hacer que la gente de abajo, la gente que trabaja, la gente que hace la chamba, se haga bolas y terminen siendo restricción. Pero el jefe causó la restricción, más no es la restricción. Y entonces, esa es la diferencia del tercer término. Una causa es lo que provoca que un cierto elemento sea la restricción. Las restricciones son parte del proceso. Tiene que ser un cuello de botella que es parte del proceso. Sí, pueden ser afectados por obstáculos, pueden ser afectados por decisiones mal tomadas, pero esas son causas, no son la restricción. Por lo tanto, déjeme hacer la diferencia más importante que quiero hacer el día de hoy. Cuando hablamos de una restricción, más que de una cosa física, estamos hablando de un estado. Es algo así como estar enfermo o estar embarazada. La misma persona 9 meses después ya no está embarazada. El mismo proceso que hoy es restricción, que hoy está restringiendo el flujo, dentro de 6 meses o 9 meses puede ya no ser la restricción. Y nosotros seguimos tratándolo como si fuera la restricción. Porque dijimos que fulanito era la restricción. Ser restricción es un estado temporal de las cosas. Ojo con eso. Quiere decir que lo que hoy es restricción, mañana puede no serlo y pasado puede volver a serlo. Abusados con eso. Entonces, con eso dejamos claro esos 3 términos que estaban acá: cuello de botella, obstáculo y causa. Siempre que hablemos de la restricción, estos 3 términos juegan. Sí, la restricción es un cuello de botella. Es el más peor de los cuellos de botella. Sí, un obstáculo puede causar una restricción, pero también una mala decisión puede causar una restricción. Entonces, los obstáculos no siempre
son la causa de la restricción. Y eso es lo que estamos mostrando en la parte derecha de ese triangulito. Lo más importante de todos estos términos suele ser la causa de la restricción porque es lo que nos va a indicar que debemos cambiar. El cuello de botella es donde lo vemos. El obstáculo a veces es lo que lo provoca, pero la causa es lo que lo está haciendo restricción. Muchas veces, en muchas juntas de negocios, hemos pasado horas cuando el equipo empieza a discutir sobre, es que ese cuello de botella es la restricción, sí, pero es que hay un obstáculo, es que no lo podemos arreglar, es que el corporativo no va a querer, es que no tenemos dinero, es que eso fue porque hace 5 años yo les dije que iba a pasar, es que la causa de todo eso es que no le pagamos a la gente lo que le debemos de pagar. Y entonces, en lugar de concentrarse en arreglar la restricción, se concentra en discutir sobre cuál es el elemento restrictivo. Por favor, hoy quise dedicarle este tema, esta sesión a este tema que es muy inocente, pero que sin embargo en la vida real es con el que más problemas yo me enfrento. Porque la gente habla de la restricción como si fuera una cosa. No es una cosa, es un estado. Y hablamos de la restricción como si fuera algo sentado. Todo el mundo sabe cuál es la restricción. Y no siempre es así, no siempre es tan evidente. Porque desde mi perspectiva, pareciera que una cosa es restricción, pero desde la perspectiva del de ventas es otra. Desde la perspectiva del de finanzas es otra. Abusados. Entonces, cuando hablamos de la restricción, no se trata de discutir cuál de estas tres cosas es. Se trata de sumar nuestros tres ángulos de vista y tratar de entender mejor qué es lo que está provocando ese cuello de botella como elemento restrictivo. Se trata de entender la causa, el cuello de botella y el obstáculo que nos impide arreglarlo. Normalmente no es o, son estas tres cosas las que debemos resolver para entender la restricción. El cuello de botella es donde lo vamos a ver. El obstáculo es lo que nos impide arreglarlo y la causa es la razón por la cual llegó a ser restricción. Y normalmente, en la mayoría de los casos que yo he enfrentado, la causa de la restricción estaba en la cabeza de alguien. Aunque típicamente se reflejan en algo físico, la mayoría de las veces la verdadera causa de la restricción fue un paradigma, por eso las nubes son tan poderosas, era la creencia de alguien que se tenía que hacer algo de alguna manera. Entonces, no se trata de pelear entre esos tres elementos, se trata de sumar esos tres elementos, cuello de botella, obstáculo y causa. Y lo que sigue es todavía más importante. ¿Cómo identificar entonces la restricción? ¿Cómo pegarle a la restricción? Tendemos a hablar de la restricción como si fuera algo a lo que hay que pegarle a la primera. Y en mi experiencia, con lo que yo he vivido, normalmente la restricción es muy clara la primera vez. Solamente cuando el sistema está intacto, no hemos hecho nada, la restricción brinca. Pero cuando ya hemos hecho mejoras antes, ya hicimos Six Sigma, ya hicimos calidad total, ya hicimos 5S, ya hicimos cualquier metodología que se les ocurra de mejora. Normalmente cuando ya hicimos todo eso, la restricción ya no es tan evidente, ya no va a brincar tanto. Entonces el proceso de encontrar la restricción no siempre es directo y no siempre le vamos a pegar a la primera. Es una espiral de mejora que puedo representar con este ciclo. Normalmente vamos a pensar, vamos a planear, vamos a actuar y vamos a observar. Y luego lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir. Entre esas tres cosas, obstáculo, cuello, botella, causa, vamos a tener teorías de dónde está la restricción, y de ahí viene el tema de teoría de las restricciones. Vamos a tener la teoría de que está ahí, vamos a hacer cosas y vamos a ver si sí es o no es, si mejora o no mejora, si el sistema realmente arroja más de lo que estaba arrojando o no. Y quizá una imagen más
precisa de lo que les quiero decir en ese momento es esta. En realidad la mejora es esta. Este es el verdadero proceso de mejora continua. Es la espiral de mejora continua, donde tenemos una leve idea de dónde está la restricción al inicio, hacemos algo, lo ponemos a prueba, vemos los resultados. Si nos damos resultados, lo volvemos a intentar, lo crecemos, y así vamos encerrando poco a poco el cuello de botella. Esta para mí es la imagen que verdaderamente refleja el tema de mejora continua. Es una espiral de mejora. Hacemos cosas, las mejoramos, volvemos a dar la vuelta, regresamos. Queremos pensar que la mejora es una recta, que estamos aquí, queremos llegar allá y lo vamos a hacer. Sí, idealmente eso debería ser, pero en la vida real tenemos una idea, la ponemos a prueba, lo intentamos, regresamos, lo volvemos a hacer y cada vez damos vuelta. Y ya les tiene que haber pasado, seguramente ya lo vivieron. Ya vivieron el hecho de haber hecho mejoras, se pusieron una dieta, hicieron ejercicio, trabajaron más duro, estudiaron mucho, hicieron investigación y de repente al terminar dicen, wow, es que pareciera que estoy donde estaba antes. Lo que pasó es que dieron una vuelta. Y sí, parece que regresan al mismo punto, pero están un cierto nivel más arribita. Ya no están donde estaban antes. Y eso es lo que pasa con la madurez, con la vejez, con la edad, con el conocer de los sistemas de la gente. Pareciera que estamos donde estábamos antes, pero no, estamos más arribita. Y cada vez tenemos una visión más amplia de lo que pasa, por qué pasa, y entendemos mejor las cosas. Y así vamos mejorando. Eso es fundamentalmente lo que quería hoy platicar con ustedes. La restricción no es una cosa, es un estado. Es un estado de cosas. Y nosotros debemos analizar los cuellos de botella, los obstáculos y las causas para verdaderamente entender cuál es el elemento restrictivo y poder hacer algo al respecto a través de la espiral de mejora continua.